Buenas, mi nombre es Leonardo José Sánchez Martínez, soy el coordinador jurídico nacional del grupo y en esta vez estoy aquí para explicar el proyecto de modificación del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo que teníamos hasta ahora era un reglamento muy objetivo en el que para poder sancionar a un trabajador se deberían cumplir una serie de pasos. Incluso podríamos decir que en la escala de faltas y sanciones, un trabajador podría cometer un mismo hecho una, dos y solo hasta la tercera vez se podría terminar el contrato de trabajo, toda vez que estaba escrito en el reglamento interno de que hasta tanto no el trabajador no fallara una, dos veces, no podría el empleador terminar el contrato. Era un contrato, pero no era un reglamento interno de trabajo, como lo dije, muy objetivo, sin nada de flexibilidad para la toma de decisiones, que le dejaba muy poco margen para el análisis subjetivo de la conducta por parte de la persona que tomaba la decisión. En ese orden de ideas, entonces, se hicieron varios cambios. Vamos a observar que los cambios en el reglamento interno de trabajo van a estar en verde. Título de orden jerárquico. Teniendo en cuenta el cambio del organigrama y de la forma de administración de gobierno corporativo, entonces tenemos que la Asamblea General es el máximo órgano, la Junta Directiva, después viene la Presidencia, el gerente, las direcciones, los coordinadores, líderes jefes y el resto de cargos de la organización. Cada uno de los cargos de la empresa está enmarcado en los siguientes niveles: estratégico, directivo, táctico y operativo. También se modificó, los cargos mencionados tienen facultad para imponer sanciones disciplinarias: presidencia, gerencia y la dirección de talento humano. De los cargos mencionados tienen facultad para acelerar, prorrogar y dar término a los contratos de trabajo al siguiente: el director de talento humano y el gerente de la IPS. De los cargos mencionados tienen facultad para tomar acta de descargo el director de talento humano, líder de contratación, gerencia de IPS y la oficina jurídica. También se hace la modificación al reglamento interno de trabajo en lo concerniente al capítulo 25, que es el procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario era un procedimiento que estaba obsoleto, que era demasiado objetivo. Entonces, el procedimiento se cambian algunas cosas, como por ejemplo, el jefe analiza la presunta falta cometida por el empleado y solicita a la Dirección de Talento Humano o Relaciones Laborales, mediante comunicación escrita, iniciar el proceso. La Oficina de Relaciones Laborales iniciará la indagación preliminar con el fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La Oficina de Relaciones encuentra méritos para dar inicio al proceso disciplinario oficial al trabajador de los cargos que se le imputan y el día de su presentación a la diligencia de descargo. En este punto, anteriormente, el texto que teníamos anterior era que la Oficina de Talento Humano tenía antes que avisarle al trabajador con 3 días hábiles. O sea, no podía generarse los descargos antes de 3 días hábiles desde la notificación del trabajador. Esto atrasaba los procesos disciplinarios, puesto que no le permitía al empleador en un mismo día llamar a descargos al trabajador, sino que tenía que esperar a que pasaran 3 días hábiles. Se elimina esta parte y simplemente, de acuerdo a la programación de descargo, la Oficina de Relaciones Laborales pues estará presentándole por escrito al trabajador los cargos y el día, y le estará fijando fecha para el día de su presentación a la diligencia de descargos. Otra cosa que también modificamos dentro del reglamento interno de trabajo es que eh, la diligencia de descargo puede ser presencial o virtual al trabajador. Esto en atención a que es posible que por temas de la pandemia el trabajador no pueda presentarse, o porque esté incapacitado no pueda presentarse personalmente a las instalaciones, pues ya la podemos hacer virtual y grabada. Otro cambio significativo es que eliminamos
el tema de que la doble instancia y simplemente lo eliminamos en el sentido de que ya no es necesario o ya no el trabajador no va a interponer un recurso de apelación y hasta que no se falle el recurso de apelación no se podía tomar la decisión. En este caso, en caso de desacuerdo el trabajador con la sanción, puede interponer el recurso de apelación ante el superior jerárquico en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Oficina de Relaciones Laborales encuentra que hay una causal de despido y despide al trabajador, el trabajador tiene derecho a apelar ese despido, pero en el efecto suspensivo. O sea, el trabajador sale de la empresa y solo hasta que, en caso de que el superior determine que hay un error por parte de la Oficina de Relaciones Laborales, y solamente ahí, entonces se revocará la decisión. Anteriormente, no, porque pues, se podían usar una serie de maniobras dilatorias, mientras que se definía el recurso de apelación, estaría el trabajador dentro de las instalaciones de la empresa. Otra parte muy importante es que el parágrafo tercero dice que no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado. Y se modifica a excepción de las causales de despido directo consideradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, las cuales podrán usarse de forma directa y sin agotar el procedimiento disciplinario. Esto en atención a una sentencia de la Corte que ya autoriza al empleador a despedir de forma directa por las causales establecidas en el artículo 62. Con esto hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo hacer el procedimiento disciplinario para todos los trabajadores, pero en un caso dado, excepcionalmente, de algo que sea muy evidente, de un hurto o una agresión o algo, pues aquí ya tenemos una herramienta que nos permite tomar la decisión sin necesidad de hacerle descargos al trabajador. Otra parte importante que se le modifica el reglamento es que se le agrega el capítulo de teletrabajo, ¿sí? Con todas las normas requeridas de teletrabajo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque la dinámica de las empresas, la dinámica de los gobiernos corporativos, nos lleva a pensar que en algún momento, con el tema de la pandemia, y aún sin la pandemia, nos lleva a pensar que en algún momento vamos a tener que usar el tema de teletrabajo, funciones como el call center, funciones como ya hay IPS que manejan todo el tema de lectura y transcripción de radiología de forma remota, ahorra costos para la empresa. La telemedicina y todo eso también se puede hacer de forma remota. Muchos conceptos médicos científicos también podrían hacerse de forma remota. Entonces, es importante que ya le vayamos abriendo espacio dentro del reglamento interno de trabajo al tema de teletrabajo. También dentro de las modificaciones, pues se modifica todo el tema de escala de faltas. Normalmente estas escalas de faltas estaban primera, segunda y tercera vez. Algo muy importante que quiero explicar es que se deja solo la primera vez y en la graduación o en el tipo de falta se estipula, anteriormente estaba como vemos aquí arriba, leve, moderada, grave. Eso se quita en algunas faltas y queda que se gradúa la gravedad de la falta teniendo en cuenta la puesta en peligro de equipos, instalaciones, pacientes o servicios. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, anteriormente en el reglamento teníamos que faltar al trabajo en la mañana, entonces estaba primera vez, y entonces la primera vez no daba sino simplemente para la imposición de una multa o para un llamado a atención a la hoja de vida, y venía segunda vez, y la segunda vez sí, una suspensión de 3 a 8 días, y ya la tercera vez es que se podía dar por terminado el contrato. Acá no, acá cambiamos esa objetividad del reglamento interno de trabajo y vamos hacia un reglamento totalmente subjetivo, en donde la persona que va a analizar, que va a fallar, que va a tener a sus manos la toma de decisiones disciplinaria, va a poder hacer un análisis subjetivo de las circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar, de la forma de cómo esa falta, por ejemplo, en este caso, faltar al trabajo en un turno, en la mañana o en la tarde, le causó un daño a la empresa o puso en peligro equipos, instalaciones y pacientes. Como un ejemplo, podemos poner lo siguiente. Supongamos que hay dos trabajadores que recaen en la falta del numeral 2, es decir, faltan los dos al trabajo en la mañana. Pero el uno
El uno supongamos que es un camillero o un auxiliar de traslado, y el otro es el médico general de la UCI de la unidad de cuidados intensivos. Resulta y pasa que la puesta en peligro, el daño que ocasionó el camillero al no venir a su turno, al faltar a su turno de trabajo sin justa causa, simplemente pues, se tradujo en la imposibilidad de trasladar a algunos pacientes. Pero el daño o la puesta en peligro que hizo el médico con faltar a la UCI fue que por haber faltado, ¿sí? Por haber faltado a su turno, el empleador le tocó mover rápidamente, hacer una serie de modificaciones para poder cubrir eso, y mientras cubría ese servicio, falleció un paciente al cual no se le pudo dar reanimación cardiopulmonar porque no había médico en la unidad de cuidados intensivos en razón a su falta. Entonces, en la graduación de la conducta, en los dos casos, el uno se le va a agravar en el sentido de que causó un daño, puso en peligro a los pacientes. El otro, la graduación va a ser un poco más leve en el sentido de que un daño como tal no fue de tal gravedad el daño que causó. Entonces, por lo tanto, al uno se le puede imponer una sanción, una suspensión de 3 hasta 8 días cuando es la primera vez, ¿sí? Y al otro se le puede incluso dar por terminado el contrato de trabajo con una buena graduación de la conducta, con un buen análisis jurídico y con una buena señalación de cargo y con una buena argumentación en la terminación del contrato. Entonces, esto es una ventaja que no teníamos antes. Antes ese médico había que esperar que faltara un turno la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Y teniendo en cuenta la inmediatez de la falta, del principio de inmediatez establecido por la Corte Constitucional, que obliga a los procesos disciplinarios laborales, pues esa faltar al trabajo en este caso tendría que hacerse dentro de un término no mayor a 6 meses. Entonces, si un médico faltaba la primera vez en un término de 6 meses y la segunda vez faltaba a los 8 meses, ya no podía tenerse como antecedente esa primera falta. Y entonces, esa es la razón por la cual modificamos la escala de falta. Este es un reglamento interno mucho más objetivo, lo dije ahorita, pero también es mucho más coercitivo, es más fuerte. Es un reglamento que permite elongar tanto como sea posible la gravedad de la falta y la sanción. Y de la misma forma, también permite ser muy objetivo. El procedimiento es subjetivo, pero también se puede ser muy objetivo a la toma de la decisión en el sentido de que hay trabajadores que por algún motivo cometen una falta, pero que son trabajadores que han tenido un comportamiento intachable y que de pronto merecen una segunda oportunidad. Este reglamento interno de trabajo va a permitir todo eso, va a permitir que con la debida graduación se puedan tomar decisiones drásticas, pero también se puedan tomar decisiones que no sean tan drásticas, porque también tenía ese otro elemento del reglamento, que en algunos casos era muy drástica la sanción y el mensaje que estábamos mandando pues tampoco era el adecuado. Fueron casi todos los ítems de la escala de falta y sanciones fueron modificados esencialmente por un trámite mucho más subjetivo. Y este es el reglamento interno que tenemos. Por eso mi petición como coordinador del área jurídica es que se tomen el tiempo, lo lean, y si tenemos algo que aportar o tenemos eh, algún tipo de desaveniencia o por el contrario, queremos que agregar algo o queremos que se codifique algo, pues este es el momento para que se pueda hacer y podamos de una vez, todos antes de la socialización, podamos de una vez estar de acuerdo en el reglamento. Por eso agradezco las notas del correo jurídica@clinicamedicos.com en relación con el reglamento interno de trabajo. Agradezco que sean muy específicos en el artículo. Si lo pueden copiar y pegar, lo copian y lo pegan. Y me lo envían diciendo cuál es su punto de vista y se analizará la posibilidad de cambiarlo, de modificarlo o de dejarlo igual dependiendo del tema jurídico, si la norma nos permite o no nos permite
la modificación que estén proponiendo. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Sánchez, muy amable.